Hola profesor, buenas noches, me presento, mi nombre es María Paula Gómez Herrera, nuestro grupo es el número 6 y está conformado por Adriana García, Patricia Herrera y Diana Caterine Jiménez. Vamos a hablar sobre las distribuciones. Yo escogí la distribución de probabilidad T-Studio. Bueno, recordemos que la probabilidad T es un método teórico y es normalmente utilizada cuando el tamaño de la muestra es pequeña o también cuando se desconoce la desviación típica. Vamos a mirar la fórmula de la distribución T. Entonces es dada una variable aleatoria continua L y decimos que la frecuencia de sus observaciones pueden aproximarse. Vamos a ver la gráfica de la distribución T-Student. Entonces, como podemos observar, la distribución T se parece mucho a la distribución normal. Solamente que la distribución normal tiene las colas como más anchas y es más como apuntalada. ¿Por qué es especial o importante la distribución T? Bueno, la distribución T es, en pocas palabras, a diferencia de la distribución normal, que depende de la media y la varianza, la distribución T solo depende de los grupos de libertad, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Entonces, el ejemplo se trata de una empresa que fabrica tornillos para una multinacional reconocida en México. Es una compañía, afirma que sus productos tienen un promedio de 25 horas de elaboración. Para mantener este promedio se prueban 15 tornillos cada mes. Entonces, si el valor T cae entre T menos 0.01 y T.0.01, la empresa queda satisfecha con su afirmación. La pregunta que nos hace nuestro ejemplo es: ¿qué afirmaciones debería sacar la empresa a partir de una muestra que tiene una media de 27.5 horas y una desviación estándar de 5 horas? Entonces, primeramente que todo, vamos a sacar como nuestro formulita para empezar a hacer los datos. Entonces, en la estadística que estamos haciendo la vamos a pasar como T, que va a ser igual a la media muestral, que la vamos a anotar como X, menos nuestra media poblacional, que será mu, sobre la desviación estándar de la muestra dividido de la raíz del tamaño de nuestra muestra, o sea, va a ser la n. Estos son los datos que nosotros sacamos. Si nos damos cuenta, entonces la extracción de los datos está en que la media poblacional la vamos a anotar como mu, que es 25, que son las horas de elaboración. Luego le sigue la media muestral, que la vamos a hacer como X, que va a ser igual a 27.5. Luego sigue el tamaño de la muestra, que la vamos a anotar como n, que va a ser 16, y por último la desviación estándar, que es igual a 5, y luego vamos a realizar nuestras hipótesis de nuestro ejemplo. Entonces vamos a hacer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿sí? Entonces, como nos damos cuenta, la hipótesis nula va a ser nuestra media, que sea igual a 25, y la hipótesis alternativa va a ser la media distinta a 25. ¿Listo? Vamos a ver, también debemos mirar como el valor crítico de nuestra distribución, ¿sí? El nivel de significancia va a ser igual al 0.01, que va a ser o va a equivale al 1%. Luego vamos a mirar los grados de libertad de nuestra variable de distribución T, y los grados de libertad n menos 1, eso quiere decir que 16 menos 1 es igual a 15. Entonces acá en nuestra tabla vamos a mirar el 15, que va a estar en la columna vertical, y en la columna horizontal vamos a ver el 0.01. Eso es, y nos llega al 2.6025, que es el valor crítico para realizar la gráfica de distribución.
Entonces, esta es la gráfica de distribución que hicimos. Como se dan cuenta, la media es de 27.5. El valor crítico está acá entre menos 2.6025 y 2.6025 en este espacio. Entonces, si vemos, estos son como la región de rechazo, si da más de acá o menos de acá. Vamos a mirar también el valor de rechazo, entonces vamos a mirar cómo es, vamos a distribuir la fórmula que hicimos. Entonces esta fórmula va a ser, es igual 27.5 menos 25 sobre la desviación que es 5 dividido sobre la raíz que es 16 y eso da 2.5 dividido en 5 y dividido en 4, que es igual a 2.5 dividido en 1.25, eso es igual a 2. Entonces, eso quiere decir, por último, que si tenemos la hipótesis nula y de aceptar es de aceptación porque el resultado que nos dio es 2 y ese no sale si no está acá, como en la media. Entonces, la respuesta de nuestro ejemplo es que se acepta la hipótesis nula y por ende existe suficiente evidencia para demostrar que el promedio de horas es igual a 25 ratificando la muestra. Los dejo con mi compañera Diana que va a realizar la distribución de Poisson. Muy buenas noches, profesor y compañeras. Mi nombre es Diana Caterina Jiménez y pues en esta noche les voy a hablar acerca de la distribución de Poisson, que lo que puede pues leer, investigar o indagar es una distribución muy sencilla. Su nombre viene de un matemático y filósofo que se llamaba Simeón, que nació en Simeón Poisson es su apellido y por ende pues ese es el nombre de esa distribución, y él nació en 1781 y murió en 1840. Él lo que quiso hacer es buscar la frecuencia a partir de la media en la aparición de dichos eventos. En otras palabras, esta distribución es la distribución que busca una probabilidad discreta, tan solo conociendo un poco número de eventos a partir de la frecuencia media de ocurrencia, donde podemos ver o sacar la probabilidad. En la expresión de la distribución de Poisson, busca a través del riesgo del campo operacional con el objetivo de modelar las situaciones que se producen una pérdida. Esa variable aleatoria discreta por lo general se coloca como X, que es la frecuencia en la que se puede aproximar una distribución a la cual pues se le llama Poisson, de tal manera como lo dice en este caso la diapositiva, que se utiliza pues la siguiente fórmula, donde el signo mu pues es lo más importante o lo que se identifica dentro de esta distribución, ¿sí? Es lo que identifica el parámetro, el cual está resaltado en color amarillo. Tanto la media como la varianza de esta distribución estrictamente son positivas. En este caso, aquí lo que se quiso representar es la variancia como da cuando da X siendo positivo y en esa posición hasta qué punto llega pues la varianza de la posición de Poisson como una función en la definición entre los valores de X. La función de la probabilidad de Poisson. Bueno, en este ejemplo, como les dije ahorita, esta probabilidad es muy sencilla. Aquí lo que se quiso sacar es, de acuerdo a una temporada de invierno, se quiere sacar si en diciembre existe la probabilidad de que cuáles estaciones se presenten con más frecuencia solamente teniendo el 5% en el mes de diciembre, de las cuales se puede decir que hay más de 100 estaciones de esquí. Entonces se quiere saber la probabilidad de esta escena. Entonces lo que se hace es que se representan o se escogen la función de probabilidad de la densidad de Poisson, que es el conjunto de datos mu. En este caso sería el número de estaciones, que serían 100, por las de esquí por el mu, que es el 5% por 100 menos 5. Se hace la fórmula y pues según la multiplicación que se hizo y la división, se quiere decir que se presentaría en diciembre la probabilidad de 14,62% de que se abran antes del mes de diciembre, de acuerdo pues a la pregunta que se quiso realizar. Los dejo con mi siguiente compañera.
Buenas noches, compañeras, profesor. A mí me correspondió la distribución de probabilidad chi cuadrada. Es una prueba que fue desarrollada en el año 1900 por el científico matemático Carl Pearson. Es utilizada en ciencias sociales, también en administración, en medicina, pero especialmente en estadística, y sirve para evaluar las diferencias entre los grupos no relacionados. Es una prueba no paramétrica, es decir, sus valores son nominales, categóricos, y esto, por ejemplo, es cuando no son cuantitativos, sino cualitativos, es decir, cuando hablamos de sexo, si hablamos de estado civil, si hablamos de grupos sanguíneos. Y se representa en tablas de frecuencias. Entonces, vamos a mirar cómo lo puedo explicar mejor en el ejemplo. Para este ejemplo, se trata para estudiar la dependencia entre la práctica de algún deporte y la depresión, se selecciona una muestra aleatoria simple de 120 jóvenes con los siguientes resultados. La tabla se dividió entre sin depresión, con depresión, deportistas y no deportistas, teniendo como resultado deportistas sin depresión 43, deportistas con depresión 14, para un total de 57 en esa fila. No deportistas sin depresión 36, no deportistas con depresión 27, para un total de 63 en la fila. Y en el total de columnas tenemos 79 y 41, y si miramos en la esquina inferior derecha está el total, que deben dar las dos sumas, tanto el total de las filas como el total de las columnas. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta estos valores? Porque para determinar si existe o no independencia entre estas actividades debemos hacer la siguiente operación. Entonces, para calcular las frecuencias se debe obtener el valor de la frecuencia teórica, que se saca de multiplicar el valor de las columnas por el valor total de las columnas por el valor total de las filas. El resultado lo dividimos por el total de la muestra. En este caso, la frecuencia teórica de 43 nos dio 37,525, la frecuencia teórica de 14 nos dio 19,475, la frecuencia teórica de 27 nos dio 21,525, y la frecuencia teórica de 36 es 41,475. Perdón, acá se corrió la diapositiva, sí, pero el valor es el que está arriba. Con estos valores hacemos la tabla de frecuencia esperada, que sería la siguiente. Estos son los valores, pero si sumamos los valores nos tiene que dar el mismo resultado que teníamos en la tabla anterior. Ahora, ya teniendo estos valores, podemos calcular y hacer la fórmula de la chi cuadrada, que la fórmula dice que es la resta entre el total de la frecuencia observada, que es el 43, menos la frecuencia calculada, y se divide por la misma frecuencia calculada. Y, bueno, en la parte de arriba donde dice 43 menos 37,525 elevado al cuadrado. Entonces, los resultados nos dieron x a la 2 igual a 0,798 más 1,539 más 0,722 más 1,392 igual a 4,451. Tenemos que tener en cuenta que los resultados de la chi cuadrada siempre van a ser positivos. Este valor lo vamos a comparar con el percentil de distribución. ¿Cuál es ese? Es los grados de libertad, que nos dice que debemos multiplicar el número de filas menos 1 y el número de columnas menos 1. En este caso tenemos 2 filas, 2 columnas, entonces 2 menos 1, 1, 2 menos 1, 1, 1 por 1 igual a 1.
El nivel de significación que nos pedían al principio, que es del 5%, lo dividimos en 100, nos da 0,05. Este es el parámetro de distribución que nos dice que P es igual a 1 menos A. Por eso es el 1 menos 0,05 igual a 0,95. Vamos a buscar este valor en la tabla de distribución de probabilidad chi cuadrado y dice que el 1 lo ubicamos acá y vamos en la parte de arriba buscando el 0,95 y eso nos da un valor de 3,841. Entonces vamos a comparar. Entonces, el valor de la x2 crítica es de 3,841, el valor de la x al cuadrado es de 4,451 y comparamos, podemos decir, como el valor del valor calculado es mayor al valor de la tabla, concluimos que debemos rechazar la hipótesis nula, es decir, que sí existe relación entre la depresión y el deporte. Muchísimas gracias, compañeras. Le doy el paso a nuestra compañera Adriana. Buenas noches, profesor y compañeras. A mí me tocó la distribución de probabilidad hipergeométrica. La distribución hipergeométrica es una distribución discreta que modela el número de eventos en una muestra de tamaño fijo cuando usted conoce el número total de elementos en la población en el cual proviene la muestra. Cada elemento de la muestra tiene dos resultados posibles. ¿Es un evento o no es un evento? Las muestras no tienen reemplazo, por lo que cada elemento de la muestra es diferente. Cuando se le elige un elemento de la población, no se puede volver a elegir, por lo tanto, la probabilidad de que cada elemento sea seleccionado aumenta con la ayuda de un ensayo, presuponiendo que aún no ha sido seleccionado. La distribución hipergeométrica es especialmente útil en todos aquellos casos en los que se extraigan muestras o se realicen experiencias repetidas sin devolución del elemento extraído o sin retornar a la situación experimental inicial. La distribución hipergeométrica puede derivarse de un proceso experimental puro o de Bernoulli con las siguientes características. El proceso consta de n pruebas separadas o separadas entre un conjunto de n pruebas posibles. Cada una de las pruebas puede únicamente dos resultados mutuamente excluyentes. El número de individuos que se presentan las características A es éxito o es K, que en la primera prueba la probabilidad son P igual a o por A, que es igual a P y P por A, o igual a Q sobre Q más igual a 1. Estas condiciones se define la variable aleatoria X con n número de éxitos obtenidos. La función de probabilidad de esta variable sería, ahí vemos una fórmula que sería P, X igual a X, y igual a Q dividido en X por N dividido en N menos Q dividido en menos X sobre N sobre N. Se dice que N es el tamaño de la población, K número de individuos que, N minúsculo tamaño de la muestra y X el valor que toma la variable. La función de cuantía es una distribución hipergeométrica que hará corresponder a cada valor de la variable. En este caso sería X, que es X igual a 0,123 y así consecutivamente. La probabilidad del suceso obtener X resultados del tipo A y X y N menos X resultados del tipo no A en las n pruebas realizadas entre los n posibles. Por otro lado, si realizamos n pruebas de extracciones, hay un total de n sobre n posibles muestras o grupos de elementos.
Aplicando la regla de Place tendríamos P igual a X igual a casos favorables dividido sobre casos posibles, y eso quiere decir que P dividido en X, NP dividido en X por NQ dividido en N menos X sobre NN, que para los valores de X comprendidos entre el conjunto de enteros 0, 1, 2, 3 así consecutivamente será la expresión de la función de cuantía de una distribución hipergeométrica de parámetros NP. Vamos a ver un ejemplo. Dice, de cada 20 piezas fabricadas por una máquina, hay 2 que son defectuosas. Para realizar un control de calidad, se observan 15 elementos y se rechaza el lote si alguna que sea defectuosa. Vamos a calcular la probabilidad de que el lote sea rechazado. Entonces, tenemos N, que es igual a 20, que son las piezas, N minúscula, que son igual a 15, que son los elementos, X, el número de piezas defectuosas de las 15 escogidas, y ahí tenemos una fórmula que es P, entre paréntesis, X menor que 1, cierra paréntesis, que sería igual a 1 menos P, X mayor que 1 igual a 1 menos P, X igual a 0. Y según la fórmula se dice que es 1 menos 2 dividido en 0 por 20 menos 2 dividido en 15 sobre 20 15, que eso sería igual a 1. Ahí se hace pues el ejercicio, se hace la multiplicación y decimos que es 816 sobre 15.504 menos 18 sobre 19, que esto nos da un valor de 0,947. Cuando n es muy grande como criterio, se suele considerar que n menor que 10n, la distribución por geométrica se puede aproximar a la binomial, que es igual a b, entre paréntesis, np con p igual a k sobre n. Gracias. Listo,